Y lo vamos a ver con 3 personas increíble. No les voy a robar ni un segundo en la presentación porque no les puedo quitar ese tiempo. Modera Francisco Marín, Paco, vicepresidente del Foro de Empresas Innovadoras. Fuerte el aplauso. Jordi García Burustega, que ya le conocéis sobradamente, director general de Estrategia e Industria de la Pequeña y Mediana Empresa, Ministerio de Industria y Turismo y secretario del Consejo INDI. Y bueno, uno de los originales. Y Antonio Hidalgo, catedrático de Política Industrial de la Universidad Politécnica de Madrid. Fortísimo aplauso para ellos tres. Muchísimas gracias y disfrutad. Buenos días, buenas tardes. Hay que reconocer que el INDI tiene un atractivo impresionante, porque capaz de mantener a tanta gente a estas alturas desde las 9 de la mañana aquí es un mérito absolutamente por el que merecéis un aplauso a vosotros. Hemos escuchado esta mañana algunas intervenciones increíbles. Yo llevo 3 años queriendo venir al INDI y no había podido porque no me había coincidido. Y hoy lo lamento muchísimo porque tendría que haber estado aquí porque se han dicho cosas muy trascendentales y además se han dicho cosas que tienen mucha conexión con el mundo real. No hemos volado muy alto, hemos estado muy bien a nivel del suelo. Pero hoy nos toca hacer en este momento algo que es todavía más apasionante, que es imaginar el futuro, porque ahora vamos a hablar del año que viene. Hoy hemos hablado de regenerativo, pero mañana vamos a hablar del año que viene, vamos a hablar de autonomía, estrategia de soberanía tecnológica, de ese concepto que ya nos domina. Y para hablar de esas cosas, hace ya unos cuantos años, INDI y el FEI, por el que hoy estoy aquí con su condición de vicepresidente, nos pusimos a pensar y pensamos largo. En el año 20 estábamos en plena pandemia y INDI y FEI dijimos, vamos a imaginar cómo son los pilares de un futuro tras la pandemia. E hicimos un documento que sigue vigente, sigue muy vigente, yo diría que desafortunadamente sigue muy vigente. En el año 21 hablamos de soberanía tecnológica y de autonomía estratégica y escribimos un documento que no es vigente, es urgente. Ya no solamente necesitamos mantenerlo, sino que necesitamos reivindicarlo. Y por eso INDI, el año que viene, lo va a poner en la primera línea de fuego. En el año 23 planteamos un documento que decíamos políticas específicas de innovación y generamos otro documento que ese ya no sé si es vigente, urgente, y diría que es imprescindible. Y en el año 24 hemos lanzado unas 26 propuestas para que España salga de las indeseadas posiciones que estamos en los ranking mundiales en términos de innovación, para que podamos orgullosamente decir que España es un país innovador y, como muy bien nos ha dicho Xavi esta mañana, no moderadamente o segunda división. Queremos ser un país de primera división y para eso estamos haciendo esas propuestas. Cuando pensamos en el año 22, hace 2 años, ¿cómo teníamos que encender la soberanía? Lo hicimos con una serie de conceptos, pero básicamente había una visión clara, global, mundial, cómo afectaba este concepto de la soberanía al mundo en el que vivimos, cómo afectaba ese concepto a nuestro entorno natural, que es Europa, y cómo afectaba ese concepto a nuestro entorno más cercano, que es España. Hoy, como tenemos poco tiempo, además nos han comprometido a que seamos extraordinariamente veloces, pues yo les voy a saltar a mis compañeros que me hagan una visión rápida, 4 minutos, de los 2 ámbitos que nos toca hablar hoy. Luego me quedaré un poquito para el tema de España y de las empresas, pero vamos a hablar de eso. Mundo. Antonio, desde tu posición como responsable de la Cátedra de Política Industrial, has estudiado cómo se están comportando los grandes bloques en este mundo de la competencia que vivimos y de la autonomía y de la soberanía. ¿Nos lo puedes dibujar? Queremos que nos hagas un dibujo para que luego al final podamos sacar alguna conclusión. Bien, bueno, se oye bien, ¿no? Lo primero, aunque vamos con el tiempo justo, de verdad agradecer a los organizadores y en concreto a Jordi por habernos invitado a estar aquí con todos vosotros. No tenía digamos, conocimiento de INDI y para mí de verdad una sorpresa y estoy encantado de estar aquí con todos ustedes, ¿no? Bien, tratando de ser lo más sintético posible y en base a lo que Paco me ha fijado, ¿no?
a ver si en 4 o 5 minutos, decir que a nivel global, el contexto que hemos analizado, y también interés del Ministerio de Industria, es decir, cómo están actuando los grandes, digamos, bloques que están, de alguna forma, impulsando movimientos estratégicos a nivel de política industrial, ¿no? Y ahí, pues, no hay más remedio que fijarse en los dos grandes que son, pues, Estados Unidos y China, ¿no? Obviamente hay un punto de inflexión y también, digamos, un punto de partida que quisiera, por lo menos, dejarlo encima de la mesa, ¿no? Lo que sí está demostrado, y si nos vamos ya a la parte de datos, es que los países que tienen un mayor peso de su industria manufacturera, estoy hablando de la industria manufacturera en su PIB, tienen mayor capacidad de afrontar las crisis de cualquier tipo, aunque todas al final tienen un trasfondo económico, ¿no? Si nos referimos a la del 2020, con la pandemia, pero al final una crisis económica no, bueno, pues resisten más y mejor, ¿no? Claro, ya si tomamos esa foto, ¿no? Pues vemos que, por ejemplo, Estados Unidos tiene un PIB que ha ido bajando desde, vamos, el 2000 hasta el 2020 en un 11%, ha bajado del 15-16 en el 2000 al 11%. China, aunque ha bajado un poco, pero está por encima del 25%, o sea que estamos hablando de un 30 y algo en el 2000 a un 26-27% del PIB. Entonces, eso ya es un punto, como digo, para reflexionar, ¿no? Entonces, si miramos un poquito, y voy a tratar de ser breve, insisto, a China, voy a empezar por China, porque es un modelo, digamos, ha tenido continuidad en el tiempo, vamos a decirlo así, ¿no? Bueno, y no yéndonos muy lejos, pues vemos que en el año 2015, antes de esta inflexión, donde ya ellos sí tienen una base industrial, digamos, fuerte, pues se plantean, con el plan Made in China 2025, ser, digamos, líderes a nivel de innovación, hablamos a nivel global, a nivel general, pero para el 2050. O sea, el horizonte no es el 2025, es el 2050. Y para ello, pues, empiezan a apostar por sectores estratégicos, en concreto 10 sectores estratégicos, entre los que se encuentran, pues, muchos de los que hemos visto aquí, ¿no? ¿Vale? Entonces, no hablan todavía de autosuficiencia, de soberanía, estamos en el 2015-2016. A ese plan, y yo creo que, pero es mi opinión, después de analizar esto, pues es como que le falta algo, ¿no? En el año 2016 diseñan la estrategia, o sea, parece que lo han hecho al revés, ¿no? Quizá es que no tenían tan claro el tema en esos momentos, ¿no? Diseñan la estrategia de desarrollo para la innovación, donde marcan precisamente, engloban a ese plan y diseñan las principales líneas estratégicas para impulsar precisamente y decir, vamos a ser... Ellos ven que hay un cambio tecnológico en el horizonte, cambios tecnológicos, vamos a decirlo en plural, no estamos hablando de una tecnología, y dicen, bueno, vamos a apostar por una serie de sectores, que son estos 10, y queremos que estemos en la frontera de la innovación o lo más cerca en ellos, ¿no? Esta es la apuesta. Y para ello, como sabemos el modelo, que es un modelo, ya sabemos, vertical, ¿no? Pues dicen, oye, apostamos recursos, ya sabemos, ¿no? Recursos públicos a través de muchos instrumentos que no voy a, digamos, ahora pararme en ellos, ¿no? El caso es que llega el 2020 y, claro, China sufre, obviamente, como sufren todos los países, ¿no? China, los 3 primeros meses del año 2020, el PIB tiene una caída, hablo de memoria, no sé, del 6 o 7% en esos 3 primeros meses. Fue la primera caída. O sea, la primera, digamos, bajada negativa del PIB de China desde los años 75, creo, 76, donde más o menos empiezan a hablar de política industrial en ese país, ¿no? Pero se recuperan porque, como digo, tienen esa capacidad, tienen esa base industrial, ¿no? Y a partir de ahí ya se replantean, dicen, oye, ¿qué ha pasado? Sí, es verdad, somos fuertes, tenemos industria, pero falta algo. Entonces, el presidente, ayer creo que lo comentábamos, Xi Jinping, ¿no? A final del 2020, pues, enuncia lo que le llama el nuevo paradigma de desarrollo. Y no es que acuñe nuevos términos, que ya estaban acuñados, ellos llevan ya años hablando de la innovación propia, apostar por la innovación propia, sino que se dan cuenta de que tienen déficit en sus cadenas de suministro. Y, por tanto, ahí es donde, a partir del 2021, la estrategia de la política industrial en China se basa en
no ser autosuficientes, tampoco sean, digamos, demasiado ambiciosos, en ser lo más suficientes posibles en esos sectores que ellos han definido como estratégicos, y en tratar de limitar el impacto en la ruptura de sus cadenas de suministro. Bien, eso es lo que hace China. Entonces le tienes que dejar un hueco a Estados Unidos. Y ahí voy a Estados Es que Unidos. si no nos vas a dejar con la incertidumbre. Ahí dejo China, ¿vale? Creo que más o menos he tratado de hacer el dibujo. Estados Unidos viene de otro modelo, el modelo neoliberal, los acuerdos de Washington, bueno, que el mercado o las fuerzas del mercado de alguna forma impulsan la innovación y demás, pero bueno, esto lo han mantenido, pero sí es verdad que hay un pequeño giro. Hablamos ya a principios de la década del 2010 con Obama, en 2012, ya no sé si era al final de la primera etapa o segunda de la presidencia de Obama, donde ya empiezan a ver que realmente están perdiendo peso su industria y tienen que hacer algo. Entonces ya el gobierno federal empieza a apoyar, a poner en marcha ayudas de Estado a distintos ámbitos. Pero esto es lo que quisiera resaltar porque creo que está en sintonía con el foro. A muchos sectores, pero en concreto a lo que ellos hablan de la fabricación avanzada, es decir, la producción, la innovación. Es decir, la I+D la vienen apoyando, igual que China, pero hacen apuestas por la innovación. Fíjense, China, apostar por la innovación propia, Estados Unidos, vamos a apoyar la fabricación y la innovación, tener capacidades propias, ¿no? Eso se empieza con Obama, pero bueno, pues se ve ya que la crisis del 2020 pues sí que le impacta más por lo que hemos dicho, tienen unos niveles más bajos de su industria manufacturera. Entonces, bueno, ya sabemos cuál ha sido la respuesta del gobierno americano, las dos famosas leyes, ¿no? La CHIPS Act y la IRA Act, que no se parece nada a lo que significa, pero bueno, es para apoyar la competitividad, la innovación y la producción, ¿no? Bueno, y en ese contexto están. Entonces, la estrategia que ahora tiene a nivel de política industrial Estados Unidos, y con esto voy terminando, es tenemos que reforzar nuestras cadenas de suministro, porque han hecho un análisis. Precisamente en el 2021 lo primero que encargó Biden fue vamos a revisar nuestra cadena de suministro más críticas, ¿no? Entonces, vamos a reforzarla. ¿Cómo? Reforzando nuestra capacidad interna de innovación y de producción. Y segundo, vamos a ver si somos capaces, porque como la autosuficiencia hasta cierto punto es un mito, ¿no? Vamos a ver si nos apoyamos en nuestros socios aliados, ¿vale? Para, de alguna forma, suplir esa falta de capacidad, pero sin que se rompan o que no suframos mucho esa ruptura de cadena de suministro. Lo dejo aquí, Antonio, y además, muy bien, gracias por el tiempo. Esas dos reflexiones llevan a que si se miran las cifras hoy de crecimiento de esos dos grandes bloques, son absolutamente evidentes. Estados Unidos está creciendo de una manera espectacular, el país se está llenando de centros productivos y China ya, no lo hemos visto esta mañana, lo vemos, está prácticamente superando inclusive sus buenas expectativas. Sí, pero en todo esto... Perdona, Paco. Sí. Que no es por lanzar una lanza en favor de China. China apuesta por recursos internos, factores internos y externos. O sea, no creamos que China se cierra. No, al revés. O sea, sigue tratando de complementar sus factores internos con los externos. Hoy entonces nos toca... Es un buen día, ¿no?, para contarlo. O sea, lo de Chery... Lo de Chery es una buena cosa, sí. Y entonces hablamos de Europa y hablamos de España después. Porque efectivamente yo recuerdo, Jordi, que cuando estuvimos discutiendo aquello, el primer debate que quitamos de en medio es si había una autonomía estratégica a nivel de un país. Y vimos que nosotros en España teníamos que hablar de autonomía estratégica en el marco y de soberanía tecnológica en el marco Europa, porque otro marco era absolutamente inadecuado desde el punto de vista conceptual. Y en ese sentido, ¿cómo ves ahora, Jordi, este momento europeo? ¿Cuáles serían las pautas? Primer de todo, buenos días, bon dia a tothom. Un plaer estar aquí a l'Indi. L'he viscut a tots els anys i veig que la criatura creix, o sigui que tot un plaer. Gracias, comisionado, directora general que está por aquí, alcalde y bueno, todos los que estamos. Bueno, fue un placer hacer este estudio y muy adecuado, porque ahora justamente tengo dentro de mi dirección general la competencia de desarrollar la autonomía estratégica. O sea que
que tome notas y ahora estamos aplicándolo. Voy a hacer muy rápido con cuatro explicaciones, porque hablamos que esto tiene que empezar con divulgación, con contar qué significa esto, ¿no? Concretamente, autonomía estratégica supone, y estamos estudiándolo gracias a algunas colaboraciones, hay 5.000 productos que pasan por aduana manufacturados. De los 5.000, hay 600 que son estratégicos, que nuestra vida depende de ellos. Y de estos, 60 no estamos o produciendo o importamos mucho más que exportamos. Por lo tanto, tenemos una dependencia de cadenas exteriores, ¿no?, de Europa y de España. Pues, ¿cómo podemos atacar esto? Pues intentar colaborar, acordar alianzas con empresas que o bien produzcan o sepan producir ahora o más tarde, o tengan las capacidades, talento, tecnología, proveedores, para poder hacerlo si un día nos volvemos a encontrar con una pandemia o un conflicto que cerremos fronteras, ¿no? Por lo tanto, importante prever un momento de crisis donde tengamos que depender de nosotros mismos. Y se llama autonomía estratégica abierta porque esto nos supone acabar con la globalización. No nos interesa. Hay unas ventajas enormes por todos los lados y lo hemos vivido estos años de crecimiento. Por lo tanto, autonomía estratégica, globalización e intentar ser inteligentes en eso, ¿no? Esto es el quién. El qué. El quién, el abordaje que tenemos ahora es en corresponsabilidad con las empresas. No es el Estado que le pide un favor o le pide un contrato a una empresa para que le sirva unos procesos, unos productos o que invierta en tecnología, sino que la empresa también es corresponsable de esta autonomía estratégica y lo busca. Como hemos visto hoy, las empresas demuestran mucho más orientación al impacto y orientación a estas cosas de las que a veces creemos, ¿no? Al final tiene que haber un contrato y el Estado tendrá que salvaguardar estas empresas. Por lo tanto, habrá algo de recurso, pero se basa en una alianza público-privada, importantísimo. El dónde está clarísimo también. Europa. Tenemos que desarrollar en España este concepto, porque si no, lo perdemos, pero dentro de esta fortaleza española, diríamos, jugar desde ya. La semana que viene estamos en Bruselas defendiendo un salto más en la Unión y hacer un mercado único, también en autonomía estratégica. Y finalmente, el cuándo, que también es importante, la orientación de la autonomía estratégica, de la estrategia de autonomía estratégica, es este momento de crisis que no sabemos cuándo será ni qué será. Quizás estemos ahí preparando respiradores, mascarillas, y no va de esto, va de cremas o va de armas o va de otra cosa. Por lo tanto, no podemos prever, ¿vale? Lo importante es que con esta orientación a este momento que no sabemos, nos hagamos fuerte durante el tiempo de no crisis. Si estamos constantemente vigilando tecnologías, vigilando cómo hacer los procesos, los productos estratégicos, y en alianza y conversación con estas empresas privadas, de hecho, nos estamos haciendo más fuertes en tiempos de no crisis, que es mucho más tiempo que el tiempo de la crisis, que durará 2 años, 3 años. Es espléndido la oportunidad que se nos ocurre con la cita que nos ha dado Jordi. Efectivamente, hoy se conoce un informe hecho por Letta, por el italiano, que, por cierto, tenemos un informe Letta y tenemos un informe Draghi, y yo digo que qué pasa aquí, que todos los informes los tienen que hacer los italianos. No sé por qué demonios no tenemos algún informe Ferraz, que podría ser buenísimo. No, dicho bromas aparte. Informe Letta. El informe Letta dice, en buena medida, la respuesta que Europa quiere dar a esa autonomía estratégica. ¿Algún flash puedes dar en 2 minutos de ese informe? Bueno, el informe nos dice que tenemos que actuar como región, o sea, como región entendiendo Europa, que si jugamos con dinero europeo, por ejemplo, que cada Estado se lo gasta como puede, no estamos para nada compitiendo o poniéndonos al nivel ni de Estados Unidos ni de China. Por lo tanto, lo que dice Letta es hagamos instrumentos diseñados desde Europa, con dinero de toda Europa y gestionados por Europa. O hacemos esto o no hacemos el salto de verdad. Y en concreto propone que se cree un mercado, un fondo europeo para apostar por las industrias
tecnológicas innovadoras de tamaño europeo para evitar que tengamos el proceso de crear empresas en Europa que cuando crecen se tienen que ir a Estados Unidos porque el capital europeo no es suficientemente grande y atractivo como para seguir la ronda de scale-up y se tienen que perder. Estamos hablando de algo tremendamente importante. Yo espero que realmente la semana que viene lo hagáis bien y aprobéis ese informe porque suena bien. Hablando de, en los últimos minutos que tenemos, gobernanza. Siempre pasa lo mismo. Cuando escribimos estos papeles, siempre pensamos en la gobernanza, porque hay 4 cosas que marcan el emprendedurismo, la gobernanza, la regulación, el mercado. En gobernanza algo decíamos en el año 22 sobre este tema de la autonomía estratégica. ¿Te acuerdas de lo que decíamos? Sí, bueno, lo que describe y lo que al final se hace, siempre hay diferencias, ¿no? Pero la verdad es que en la ley de industria que pretendemos aprobar después de 30 y algo años de la última que se escribió a final de año, se crea un comité donde se identifica cuáles son los recursos, capacidades industriales, productos estratégicos a nivel español, y esto no lo hace el Ministerio de Industria, o lo lidera, pero está en el Consejo de Seguridad Nacional. Por lo tanto, la industria, esta industria pasa a ser también un tema de seguridad nacional, no solo de empleo, de competitividad, sino de seguridad nacional. Y después, la máquina, la oficina, para gestionar los contratos con las empresas y gestionar esta conversación, va a ser una subdirección mía en la dirección general. O sea, que algo se va a concretar de aquello que escribimos. Finalmente se ha Pues concretado eso, uniendo a que la directora general que está aquí hoy nos va a concretar alguna de las propuestas que le hemos hecho en política e innovación, vamos a estar muchísimo más contentos. Acabamos porque ya no nos queda más remedio, dejando empresas, territorios, ayuntamientos para el año que viene, porque gran parte del desarrollo de lo que vamos a hacer el año que viene en INDI va a tener que ver con ese aterrizaje. Ahora, yo puedo concluir diciendo que pocas veces me he llevado una sorpresa tan agradable como escuchando a los empresarios de la primera ronda diciendo cosas tan transformadoras que me han permitido conocer que es verdad que existen empresas que han abandonado el paradigma de la creación de la riqueza para sus accionistas, como esta mañana hemos oído aquí a Ferrer. La verdad es que con esos mimbres se pueden hacer cestos y con estos indies vamos a tener muchísimos éxitos en los años que vienen. Muchísimas gracias a todos. Chao.